Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: «Levántate, Pedro, mata y come». Hechos capítulo 10, versículos 7 al 13. Después de su entrevista con Cornelio, el ángel se fue a Pedro en Jope. En ese momento el apóstol se hallaba orando en la azotea de la casa donde posaba, y leemos que tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. La palabra griega éxtasis, que significa mantenerse al margen, estar fuera de su lugar, indica que la mente se ha alejado de su ambiente natural. La Septuaginta usa este mismo vocablo para describir el sueño profundo que Dios hizo caer sobre Adán y que sobrecogió a Abraham. Génesis capítulo 2, versículo 21 y capítulo 15, versículo 12. En la visión, Pedro vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz. Entonces Pedro dijo: «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Volvió la voz a él la segunda vez: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Hechos capítulo 10, versículos 14 al 16. Esta visión reprendía a Pedro a la vez que le instruía. Le reveló el propósito de Dios, que por la muerte de Cristo los gentiles fueran hechos herederos con los judíos de las bendiciones de la salvación. Aunque fue dada cuando Pedro sintió verdadera hambre, la visión no tenía nada que ver con comida, sino con personas. Pedro debía llegar a sentir hambre por las almas de las personas de toda raza y lugar. Después de haber aprendido esta lección, al menos en parte, Pedro declaró: «Me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo». Versículo 28. Inmundo es la traducción del vocablo griego akatartos, que significa no limpio, no purificado, impuro, inmundo, según la ley mosaica. El uso de las palabras común e impuro o inmundo reflejaba la actitud judía hacia los gentiles. Se consideraba que todos los que no eran judíos eran gente común o impura, que estaba excluida del pacto de Dios. Las prácticas de esos parias espirituales, diferentes de las del pueblo escogido, eran llamadas comunes. Y como estas cosas comunes eran generalmente las que prohibía la ley, todas las costumbres o actos prohibidos se denominaban comunes. Todavía ninguno de los discípulos había predicado el Evangelio a los gentiles. En su mente, la pared de separación derribada por la muerte de Cristo existía todavía, y sus labores se habían limitado a los judíos, porque habían considerado a los gentiles excluidos de las bendiciones del Evangelio.
Ahora el Señor trataba de enseñarle a Pedro el alcance mundial del plan divino. Muchos de los gentiles habían oído con interés la predicación de Pedro y de los otros apóstoles, y muchos judíos griegos habían creído en Cristo, pero la conversión de Cornelio había de ser la primera de importancia entre los gentiles. Había llegado el tiempo en que la Iglesia de Cristo debía emprender una fase enteramente nueva de su obra. Debía abrirse la puerta que muchos de los judíos conversos habían cerrado a los gentiles, y de entre estos, los que aceptaran el Evangelio habían de ser considerados iguales a los discípulos judíos, sin necesidad de observar el rito de la circuncisión. Cuán cuidadosamente obró el Señor para vencer los prejuicios contra los gentiles que tan firmemente había inculcado en la mente de Pedro su educación judaica. Por la visión del lienzo y de su contenido, trató de despojar la mente del apóstol de esos prejuicios y de enseñarle la importante verdad de que en el cielo no hay acepción de personas, que los judíos y los gentiles son igualmente preciosos a la vista de Dios, que por medio de Cristo los paganos pueden ser hechos partícipes de las bendiciones y privilegios del Evangelio. Mientras Pedro meditaba en el significado de la visión, llegaron a Jope los hombres enviados por Cornelio, y se hallaban delante de la puerta de la casa en que posaba. Entonces el Espíritu le dijo: «He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado». Versículos 17 al 20. Estas instrucciones implicaban que Pedro debía relacionar la llegada de la delegación que lo buscaba con la visión que había tenido. Para el apóstol esa orden era penosa y debía hacer violencia a su voluntad a cada paso que daba mientras emprendía el deber que se le imponía, pero no se atrevió a desobedecer. Así que, descendiendo a donde estaban los hombres, les dijo: «Yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá?». Ellos le refirieron su singular misión, diciendo: «Venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle». Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Versículos 21 al 23. No te pierdas nuestro próximo mensaje. La gracia de Dios sea contigo.